¿no? Entonces el jugador firmó por 4 años, pero no se quedó cómodo en su club. Que al cabo de unos meses llegó esta lesión que nadie sabía exactamente lo que era, o cómo se curaba, que si los isquiotibiales. La verdad es que lo pasó muy mal, se localizó la lesión, pero no encontraban la forma de curarlo. Estuvo prácticamente un año dando vueltas, muy preocupado. La verdad es que él estaba muy triste. Y yo recuerdo alguna vez visitarlo a casa y estaba en su... Si él ya habitualmente es poco comunicativo, o no es que sea poco comunicativo, es que no es extrovertido, con el tema de la lesión lo veías especialmente muy cerrado en sí mismo. Para mí era un problema, porque sustituir a un mito, a un símbolo del barcelonismo, al capitán del Barcelona, para mí fue duro. Fue duro, pero él me ayudó en todo. Fue compañero, fue amigo, me dio buenos consejos. He tenido una experiencia que yo en aquel momento no tenía. Us comunico la decisió que vaig comentar-li al president, que acabaré la meva carrera a l'estranger. Yo intenté, como no digo, convencerle de que no se fuera, pero también entendí los motivos, las razones por las cuales él quería marcharse, ¿no? Pero yo no creo que estuviera a disgusto con el club. Es el primer jugador salido de la cantera que toma la decisión de irse por su cuenta, en base a que precisamente no se sentía querido o no se sentía bien en su relación con el club. El día siguiente de la mala noticia en Italia para él ya había estudiado mucho sobre la materia, doping, androlona, etc. Cogí el avión y fui a verle porque pensaba que encontraría una persona hundida, preocupada, triste, y encontré una persona fuerte, con ambición, con ganas de luchar por lo que él estaba convencido que era la inocencia. Me acuerdo que alguna vez le dije, para ya, no va a salirte, o sea, no te van a dar la razón, déjalo ya, porque da tiempo y tiempo y tiempo. Y aquí sí que tengo que reconocer que, al menos desde mi punto de vista, chapó, porque yo creo que hubiera tirado la toalla antes y él luchó hasta el final y se demostró que tenía que haber luchado. Sus ganas de justicia le llevó que al final Italia aceptó la verdad, que él era inocente, y creo que fue uno de los días más felices de su vida. En la candidatura a las elecciones del Barça del año 2003, yo fui a Roma a contratar a Pep Guardiola, primero porque conocía su inteligencia, su barcelonismo, su capacidad de trabajo. Y en 6 horas me convenció de todo ello y más. No era entrenador todavía, no había hecho el curso ni tenía el título de entrenador, por eso pensé en él como director deportivo, que lo hubiera hecho tan bien como está haciendo el entrenador.
después de su salida de Barcelona, después de su experiencia en Italia, pues el hecho de irnos, yo creo que fue el intentar disfrutar de ese fútbol como cuando teníamos 17, 18 años, que éramos juveniles y íbamos a entrenar en nuestro coche, no había concentraciones, no. Lo que fuimos a buscar yo creo que fue la esencia de cuando nosotros empezamos a jugar al fútbol. Coincidí también con su entrenador. Él tenía muchas inquietudes, hablábamos mucho y tenía muchas inquietudes de fútbol, quería ser entrenador. A mí me da que Pep es de los alumnos, no sé en el colegio cómo era, de los que a lo mejor podía llegar a probar muchas veces sin estudiar. Porque si algo tiene, creo es que retiene mucho. Sabía que después de los años de Qatar y el año de México se había sacado el carnet de entrenador, y cuando Chiqui, que siempre lo había visto como una persona que podía aportar muchísimo en el organigrama del fútbol, mencionó un día que quería darle un cargo en la estructura técnica del fútbol base, pues yo le comenté a Chiqui, me parece que prepara lo que quieres entrenar. Finalmente él vino a entrenar a Barça. La diferencia del Guardiola, del filial, al de ahora es muy poca, ¿no? Es un entrenador con muchas ganas de conseguir victorias, de ir partido a partido, de observar al rival, de darte cualquier solución para cualquier apuro que te pueda poner el rival, y yo creo que está siguiendo la misma dinámica. Que aproveché un momento turbulento para elegir a Pep como técnico. Bueno, en ese momento nos estábamos planteando la renovación del técnico y le dije a Frank Rijkaard que si no ganábamos nada a final de temporada, habría un nuevo entrenador que sería Pep Guardiola. ¿Por qué Pep Guardiola? Bien, es que tuve una revelación. Bueno, esto no es cierto. Esa es una decisión que si tiene un responsable, pues es el presidente de Barcelona, porque este sí que tuvo que tomar la aceptación. Y después, tal como funcionaba la casa en aquel momento, si Chiqui no lo hubiera propuesto, nunca hubiera habido un entrenador como Pep. Me dijo una frase, me dijo, por decirlo así fino, que no me atrevería. Si te atreves a hacerlo es porque sabes que vamos a ganar la Liga, si yo soy entrenador. Y yo en broma le dije, ¿solo la Liga? Entonces dijo, el otro ya veremos. Entrenador Pep Guardiola. No us prometem que guanyarem algun títol. Ho intentarem i persistirem. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé. Desde Mestalla, desde la final de la Copa del Rey, cuando fui a abrazarle emocionado, la primero que se giró en mí, vio con los ojos ilusionados, fue la que estem liant en catalán, la que hemos liado. Y a ella le dijo una vez, dice, mira madre, yo reconozco que valgo mucho más por entrenador que por jugador. Como entrenador, que creo que sabe en el momento justo cuando hay que decir las cosas, sabe llegarle al jugador, el jugador cree en lo que él le dice y esto es lo más importante. Convence a todo el mundo con sus ideas, transmite muchísimas cosas, llega al jugador en este caso, a la persona. Sabido inculcar a los jugadores pues
lo que conlleva vestir la camiseta del Barcelona, exigirles, ¿no? Y bueno, y motivarles cada partido como si fuese el último. Es un tío que te motiva, te contagia este entusiasmo que tiene las ideas muy claras, es una persona muy segura de sí misma y eso te lo transmite. Yo no tengo duda de que es el mejor equipo que he visto en mi vida. Pues la primera pregunta que él te quería hacer... Al hecho de que Pep no conceda entrevistas y ahora le parezca bien a todo el mundo, no significa que cuando lo decidió le pareciera bien a todo el mundo. Entre otras cosas porque estamos acostumbrados a gente muy incoherente que no suele cumplir lo que promete. Pep cumple lo que promete. Una persona pues que no concede entrevistas personalizadas cuando ha conseguido su equipo 6 copas, pues puedes llegar a ser incomprensible o hasta cierto punto opinable o criticable. Sí, que ha envejecido mucho porque, bueno, ya se ven, queda sin pelo de los nervios. Por un sitio u otro tienen que salir y va perdiendo pelo y muy delgado. Y es que no vive las 24 horas del día por el fútbol. Es un enfermo del fútbol y eso nos hace padecer nosotros un poco. No se lo decimos, ahora a lo mejor lo sabrá.